David tenía 35 años, una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, y una energía que parecía no tener fin. Era el tipo de persona con quien todo el mundo quería estar. ¿Una carrera exitosa? Sí. ¿Una esposa hermosa? También. ¿Fines de semana llenos de senderismo, ciclismo y aventuras al máximo? Doblemente comprobado. David estaba viviendo el sueño, o al menos, eso creía. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. La vida de David era un torbellino de logros y alegrías. Como ejecutivo de ventas de alto rendimiento, acababa de cerrar el mayor negocio de su carrera. Sus colegas admiraban su empuje, sus clientes confiaban en su palabra y su jefe le había insinuado un próximo ascenso. En casa, las cosas iban igual de bien. Sara, su mujer desde hacía 7 años, y él habían empezado a hablar de formar una familia. Su amor era propio de las novelas románticas, solidario, apasionado y aparentemente inquebrantable. Los fines de semana eran un torbellino de actividad. En un momento, David estaba escalando una pared rocosa, con el viento en el pelo y una expresión de puro júbilo en la cara. Al siguiente, corría con su bicicleta de montaña por senderos traicioneros, siempre superando sus límites. La vida es para vivirla, solía decir, no para observarla desde la barrera. No sabía que esas palabras volverían a atormentarle. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas en un abrir y cerrar de ojos. En el caso de David, ese parpadeo se produjo una lluviosa tarde de martes. Volvía a casa del trabajo, emocionado por la cena sorpresa de aniversario que había planeado para Sara. Las carreteras estaban resbaladizas, la visibilidad era escasa y entonces, chirridos de neumáticos, cristales rotos y oscuridad. Los momentos previos al accidente se sucedieron a cámara lenta. David vio acercarse el camión, cuyos faros se desviaron repentinamente hacia su carril. Intentó desviarse, pero la calzada mojada hizo que su coche resbalara. Lo último que recuerda es el ensordecedor crujido del metal y un dolor punzante en las piernas. Cuando David abrió los ojos, el mundo había cambiado. El blanco estéril de una habitación de hospital le recibió, junto con el pitido constante de las máquinas. La confusión se convirtió en pánico cuando intentó moverse. Algo iba mal. Terriblemente mal. Fue entonces cuando entró el médico, con una máscara de simpatía profesional. David, dijo el médico con suavidad, no hay manera fácil de decir esto. Hemos tenido que amputarte las 2 piernas por debajo de la rodilla. Las palabras golpearon a David como un tren de mercancías. ¿Amputar? ¿Las piernas? Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Pero el dolor, tanto físico como emocional, era demasiado real. A medida que la realidad se hundía, el mundo de David comenzó a desmoronarse a su alrededor. No, 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 murmuró David, con la voz ronca. Esto no puede estar pasando. Doc, dígame que es una broma. Por favor. Pero el rostro solemne del médico confirmó la horrible verdad. Las piernas de David, las mismas que le habían llevado a escalar montañas y cruzar líneas de meta, habían desaparecido. Las semanas siguientes fueron una mezcla de dolor, medicación y desesperación. David vio cómo su vida, antes activa, se esfumaba. Tareas tan sencillas como levantarse de la cama o ir al baño se convirtieron en retos monumentales. El hombre que antes escalaba montañas ahora luchaba por sentarse sin ayuda. Las sesiones de fisioterapia eran una tortura especial. Cada movimiento enviaba ondas expansivas de dolor a través de su cuerpo. Las sensaciones de miembro fantasma eran las peores, sentir picores que no podía rascarse, intentar ponerse de pie sobre piernas que ya no estaban allí. La frustración de David a menudo se convertía en ira. Más de una vez arremetió contra las enfermeras y los terapeutas que intentaban ayudarle. Pero el dolor físico palidecía en comparación con el tormento emocional. David veía la mirada de la gente cuando le visitaban, lástima, incomodidad y, a veces, incluso repulsión. Los amigos venían con menos frecuencia,
las conversaciones se volvían incómodas y el silencio en la habitación del hospital era ensordecedor. Sus compañeros de trabajo le visitaron una vez y le trajeron una tarjeta firmada por toda la oficina. Pero sus sonrisas forzadas y su conversación rebuscada dejaron claro que David ya no era uno de ellos. Ahora era otro, un hombre roto con el que no sabían cómo hablar. Cuando se marcharon, David rompió la tarjeta en pedazos y se le saltaron las lágrimas de rabia y desesperación. El peor golpe se lo dio la persona que David menos esperaba, Sara, su mujer desde hacía 7 años. Al principio, ella estaba allí todos los días, cogiéndole la mano y prometiéndole que todo iría bien. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, David notó cambios. Las visitas de Sara se hicieron más cortas y sus excusas más frecuentes. Podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que se estremecía cuando miraba donde antes estaban sus piernas. No pasa nada, cariño, le dijo David un día, intentando parecer optimista. Lo superaremos juntos, ¿verdad? El asentimiento vacilante y la mirada perdida de Sara lo decían todo. Entonces llegó el día que David tanto temía. Sara entró en su habitación, con los ojos enrojecidos por el llanto y una pequeña maleta en la mano. Las palabras que siguieron destrozaron lo que quedaba del corazón de David. Lo siento, David. No puedo hacerlo. No soy lo bastante fuerte. Y, me voy. Las súplicas de David cayeron en oídos sordos. Sara, por favor. Juramos, en la salud y en la enfermedad. No hagas esto. Pero sus palabras no pudieron hacerla cambiar de opinión. Y así como así, se había ido. La mujer que había jurado estar a su lado lo había abandonado cuando más la necesitaba. David se quedó solo, roto en cuerpo y espíritu. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. Se aisló del mundo, se negaba a recibir visitas y apenas comía. El hombre que antes vivía para la aventura ahora no veía ninguna razón para vivir. La depresión le envolvía como una pesada manta, sofocando cualquier atisbo de esperanza. Las noches eran las peores. En la tranquila oscuridad, le atormentaban los recuerdos de su vida pasada. Se despertaba olvidando, por un momento, que todo había cambiado. Luego, la realidad se le venía encima y lo dejaba jadeando, con las lágrimas empapando la almohada. La apariencia de David empezó a coincidir con su agitación interior. Su cuerpo, antes atlético, estaba demacrado y su piel pálida por la falta de luz solar. Las enfermeras susurraban su preocupación, pero a David ya no le importaba. Era una cáscara de su antiguo yo, perdido en una neblina de dolor y autocompasión. Pero la vida tiene una forma curiosa de enviarnos ayuda cuando menos lo esperamos. En el caso de David, la ayuda llegó en forma de Miguel, un antiguo compañero de universidad que se negaba a ser rechazado. Miguel irrumpió un día en la habitación de David, armado con chistes terribles y una terquedad que rivalizaba con la del propio David. De acuerdo, Moupi, anunció Miguel, acercando una silla. Basta de esta fiesta de lástima. Vamos a sacarte de esta depresión. David se burló, dándose la vuelta. Déjame en paz, Miguel. ¿No ves que ya no sirvo para nada? La respuesta de Miguel fue inesperada. Se remangó el pantalón, mostrando una prótesis. ¿Inútil? Tiene gracia. Entonces debí imaginarme corriendo esa maratón el año pasado. Los ojos de David se abrieron de golpe. ¿Cómo no se había dado cuenta? Mientras Miguel compartía su propia historia de pérdida y recuperación, una pequeña chispa parpadeó en el pecho de David. Quizá, solo quizá, no todo estaba perdido. Esa chispa creció cuando Miguel presentó a David un grupo de apoyo para personas con discapacidad. De repente, David no estaba solo en su lucha. Conoció a personas que se habían enfrentado a retos similares y habían salido fortalecidas. Compartieron sus historias, sus triunfos y, sí, sus continuas batallas. Un miembro, en particular, llamó la atención de David. Juan, exatleta paralímpico, no se anduvo con rodeos. Mira, le dijo a David, puedes dejar que esto te defina o puedes definirte a ti mismo. No tienes piernas,
Pero sigues aquí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Aquellas palabras cayeron sobre David como un jarro de agua fría. Por primera vez desde el accidente, sintió que algo se agitaba en su interior. No era esperanza, todavía no. Pero era algo parecido, la determinación de demostrar que todos estaban equivocados, incluido él mismo. Aquella noche, mientras David estaba tumbado en la cama, su mente bullía de posibilidades. Pensó en Miguel, corriendo maratones con su pierna ortopédica. Recordó las palabras de Juan, retándole a redefinirse. Por primera vez en meses, David se permitió imaginar un futuro, diferente del que había planeado, pero un futuro al fin y al cabo. Con manos temblorosas, cogió el teléfono de la mesilla de noche. Tardó varios intentos en marcar el número de Miguel, con los dedos torpes por el desuso y la emoción. ¿Miguel? La voz de David se quebró. Yo, creo que estoy listo para intentarlo. ¿Puedes ayudarme? La entusiasta respuesta de Miguel provocó la primera sonrisa genuina en la cara de David en meses. Al colgar el teléfono, David tomó una decisión. Había dejado de ser una víctima. Mañana daría el primer paso, en sentido figurado y literal, para recuperar su vida. No sabía lo que le depararía el futuro, pero de algo estaba seguro, su historia estaba lejos de terminar. David no sabía que su viaje de transformación no había hecho más que empezar y que sorprendería a todos los que creían conocerle, incluido él mismo. El camino sería largo y difícil, lleno de reveses y triunfos. Pero por primera vez desde el accidente, David sintió un destello de entusiasmo por lo que le esperaba. El hombre que lo había perdido todo estaba a punto de descubrir fuerzas que no sabía que poseía. El primer día de rehabilitación intensiva de David fue una dura llamada de atención. Sentado en su silla de ruedas, mirando las barras paralelas, le asaltaron las dudas. La fisioterapeuta, una mujer muy seria llamada Elena, percibió sus dudas. ¿Listo para ponerte de pie, David?, le preguntó, con una voz mezcla de desafío y ánimo. David se agarró a los barrotes y los brazos le temblaban por el esfuerzo. Le corría el sudor por la frente mientras luchaba por levantarse. El dolor era insoportable y, al cabo de unos segundos, se desplomó en la silla, jadeando. No puedo hacerlo, jadeó, con una frustración evidente en la voz. La respuesta de Elena fue firme. ¿No puedes o no quieres? Hay una diferencia, David. Lo volveremos a intentar mañana. Esa noche, tumbado en la cama, la mente de David daba vueltas. El dolor fantasma de las piernas que le faltaban parecía burlarse de sus esfuerzos. La duda le susurraba al oído, diciéndole que se rindiera. Pero mientras se dormía, una vocecita en su interior le susurró, todavía no. Los días se convirtieron en semanas y, poco a poco, David empezó a ver progresos. Cada pequeña victoria, estar de pie unos segundos más, dar su primer paso tambaleante con la prótesis, le parecía monumental. El dolor era constante, pero David aprendió a aceptarlo como una señal de que estaba vivo, de que estaba luchando. Un día especialmente difícil, David estaba a punto de abandonar. Le dolían los muñones, la prótesis le pesaba demasiado y la frustración amenazaba con abrumarle. Sentado, con la cabeza entre las manos, sintió una mano en el hombro. Era Juan, el atleta paralímpico de su grupo de apoyo. ¿Un día duro?, preguntó Juan, sentándose a su lado. David asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. «Sabes», continuó Juan, «tuve un día así cuando llevaba un año recuperándome. Quería tirar las prótesis por la ventana». David levantó la vista, sorprendido. «¿Qué hiciste?». Juan sonrió. «Las tiré. Por la ventana del tercer piso del centro de rehabilitación. Luego tuve que bajar a recogerlos, lo que fue un verdadero suplicio sin piernas». A su pesar, David soltó una risita. La historia de Juan le recordó que incluso los más fuertes tenían momentos de debilidad. Lo importante era lo que hacías después. Miguel le visitaba regularmente, siempre dispuesto a contarle un chiste malo o a darle ánimos. «Recuerda», le decía, «cada paso adelante es un paso lejos de donde estabas».
A medida que la fuerza física de David crecía, también lo hacía su resistencia emocional. El grupo de apoyo se convirtió en un salvavidas, un lugar donde podía compartir sus miedos y triunfos con gente que le entendía de verdad. Juan tomó a David bajo su protección y le empujó a fijarse metas que parecían imposibles. «Antes eras corredor, ¿verdad?», le preguntó Juan un día. «¿Has pensado alguna vez en volver a hacerlo?». David rió amargamente. «¿Con esto?», señaló sus piernas ortopédicas. Juan entrecerró los ojos. «¿Por qué no? He visto a tipos sin piernas correr maratones. ¿Cuál es tu excusa?». La idea era absurda, pero sembró una semilla en la mente de David. ¿Y si pudiera volver a correr? La idea le aterrorizaba y le excitaba a la vez. Pasaron los meses y la transformación de David continuó. Salió del centro de rehabilitación y volvió a su propio apartamento. La primera noche solo fue aterradora. Cada crujido del edificio le producía escalofríos. Pero cuando salió el sol, David se dio cuenta de que había conseguido pasar la noche solo. Era una pequeña victoria, pero significativa. Tareas sencillas que antes le parecían imposibles, hacer la comida, ir a la compra, ahora le producían una sensación de orgullo e independencia. David recuerda la primera vez que preparó espaguetis sin quemar la salsa ni activar la alarma de humos. Hizo una foto de la pasta ligeramente pasada y se la envió a Miguel con el pie de foto: «Gordon Ramsay, cuidado». El primer intento de correr de David fue a la vez un desastre y un triunfo. Apenas dio 10 pasos antes de caer estrepitosamente sobre la pista. Pero mientras yacía allí, con la superficie rugosa presionándole la mejilla, se echó a reír. Volvía a correr. Torpemente, dolorosamente, pero corriendo al fin y al cabo. «¿A eso le llamas correr?», gritó la voz de Juan. Había estado observando desde la barrera. «Mi abuela se mueve más rápido que eso, y lleva muerta 10 años». La risa de David se hizo más fuerte. Se levantó, con la determinación brillando en sus ojos. «Espera», respondió. «No tardaré en darte una paliza». Cada día que pasaba, David se esforzaba más. Se apuntó a un programa de deportes adaptados y probó de todo, desde natación hasta baloncesto en silla de ruedas. El atleta que llevaba mucho tiempo dormido empezó a despertar. La natación resultó ser especialmente liberadora. En el agua, David se sentía ingrávido, libre de las limitaciones de sus prótesis. Recordó la primera vez que se zambulló en la piscina y el agua fría le abrazó. Al salir a la superficie, jadeando, sintió una euforia que no había experimentado desde antes del accidente. Un año después del accidente, David estaba en la línea de salida de una carrera de 5 kilómetros. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de emoción y terror recorriéndole por dentro. Miró sus piernas ortopédicas, ahora adornadas con coloridos diseños, regalo de un artista local que había oído su historia. Cuando sonó el pistoletazo de salida, se puso en marcha con sus piernas ortopédicas. La carrera fue agotadora, cada paso una batalla contra el dolor y la fatiga. A mitad de camino, David chocó contra un muro. Sus muñones gritaban de agonía y cada respiración era como fuego en sus pulmones. Cuando aminoró la marcha, dudando de poder terminar, oyó una voz familiar. «Vamos, David. Tú puedes». Era Miguel, que corría a su lado, habiendo esperado a mitad de camino para apoyar a su amigo. Con el aliento de Miguel, David encontró su segundo aire. Cuando se acercaban a la meta, Miguel se retiró y dejó que David cruzara solo. Cuando atravesó la cinta, con lágrimas en los ojos, David sintió una sensación de victoria que nunca antes había experimentado. La noticia de la hazaña de David se difundió rápidamente. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de su historia, fascinados por un hombre que lo había perdido todo para reconstruirse más fuerte que nunca. David se encontró en el punto de mira, convertido de repente en un símbolo de resistencia y esperanza. Al principio, la atención fue abrumadora. David, que había pasado meses aislado, se encontró ahora con que le pedían entrevistas y se enfrentaba a las cámaras. Pero al compartir su historia, se dio cuenta del poder que tenía para inspirar a otros.
Le llovían las invitaciones para hablar en escuelas y actos comunitarios. Al principio, David dudaba. ¿Qué podía ofrecer? Pero a medida que compartía su experiencia, se daba cuenta del impacto que tenía en los demás. Las personas que se enfrentaban a sus propios retos encontraban inspiración en su historia. David recuerda una charla en un instituto en la que vio a una joven en silla de ruedas pendiente de cada una de sus palabras. Después de la charla, se le acercó con lágrimas en los ojos. Pensé que mi vida se había acabado cuando tuve el accidente, le dijo. Pero usted me ha demostrado que no ha hecho más que empezar. La fundación de David, Step Forward, empezó como una pequeña idea, pero creció rápidamente. Su objetivo era proporcionar prótesis y apoyo a quienes no podían permitírselas. David se lanzó a recaudar fondos, utilizando su nueva plataforma para marcar la diferencia. En una de sus charlas, David vio una cara conocida entre el público. Sarah, su exmujer, estaba sentada en la última fila, con los ojos fijos en él. Cuando terminó su discurso, ella se acercó con la incertidumbre dibujada en el rostro. David, empezó, con voz temblorosa. No sé qué decir. Estás increíble. David sintió un torbellino de emociones, rabia, dolor, pero también una extraña sensación de paz. Gracias, Sarah, respondió con calma. Ha sido un largo viaje. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Cometí un terrible error, David. Fui débil cuando más me necesitabas. Sé que es mucho pedir, pero, ¿hay alguna posibilidad de que lo intentemos de nuevo? El tiempo pareció detenerse mientras David consideraba sus palabras. Hace un año, habría dado cualquier cosa por oírla decir eso. Pero ahora, mirando a Sarah, se dio cuenta de algo profundo. Había cambiado, había crecido de un modo que nunca imaginó posible. El hombre que ella había dejado ya no existía. Con una suave sonrisa, David sacudió la cabeza. Lo siento, Sarah, pero ese capítulo de nuestras vidas está cerrado. Espero que encuentres la felicidad, pero ahora mi camino está en otra parte. Mientras Sarah se alejaba, David sintió que se le quitaba un peso de encima. La había perdonado, no por su bien, sino por el suyo propio. Era libre. Esa noche, sentado en su balcón, David reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Pensó en el hombre que solía ser, exitoso, sí, pero también complaciente, dando por sentadas sus bendiciones. Ahora, cada paso era un recordatorio de lo preciosa que era la vida. El entrenamiento para los Juegos Paralímpicos fue lo más duro que David había hecho nunca. Había días en los que el dolor era casi insoportable, en los que la voz de la duda iba increciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Pero por cada momento de debilidad, había un triunfo a la altura. David recordaba el día en que batió su récord personal en los 400 metros lisos. Cuando cruzó la línea de meta, con los pulmones ardiendo y el sudor escociéndole los ojos, vio la expresión atónita de su entrenador. ¿Lo he conseguido?, jadeó David. Su entrenador asintió con la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro. No solo lo has hecho, chico. Lo has destrozado. Pero quizá el cambio más profundo se produjo en la perspectiva de David. Ya no veía su discapacidad como una limitación, sino como una parte única de su persona. Le había enseñado una fuerza, una resistencia y una empatía que no sabía que poseía. Su viaje había conmocionado a todos los que le conocían, sus amigos, su exmujer, incluso él mismo. Pero lo más importante es que le había demostrado que el espíritu humano es capaz de superar cualquier obstáculo. La historia de David no trataba solo de perder las piernas, sino de encontrarse a sí mismo y, al hacerlo, inspirar a innumerables personas a no rendirse nunca, por oscura que parezca la noche. Mañana tenía otra charla en un centro de rehabilitación. Allí habría personas al principio de sus propios viajes, enfrentándose a los mismos miedos y dudas que él tuvo una vez. David sabía exactamente lo que les diría: cada final es un nuevo comienzo. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Y sois mucho más fuertes de lo que creéis. Con ese pensamiento, David se fue a la cama, preparado para los retos y triunfos que le deparara el mañana.
Su historia había conmocionado a todo el mundo, sí. Pero lo más importante era que había demostrado que, con perseverancia, apoyo y un espíritu inquebrantable, uno podía no solo sobrevivir, sino prosperar ante los mayores retos de la vida. Mientras se dormía, el último pensamiento de David fue de gratitud, por la fuerza que había encontrado, por la gente que le había apoyado y por el increíble viaje que le había llevado hasta ese momento. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades, y David estaba dispuesto a aprovechar todas y cada una de ellas. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 estrellas en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.